América Latina ha tenido avances importantísimos en materia de educación básica en los últimos 25 años. Y quiero mencionar 3 puntos. Primero, la cobertura y las tasas de graduación en educación primaria en América Latina se han expandido fuertemente desde 1990. Hoy casi el 98% de los chicos de 6 a 12 años asisten a la escuela primaria. Y la gran mayoría de ellos avanza de grado de manera esperada. 3 de cada 4 chicos finalizan la primaria a tiempo. Eso significa que está aumentando la proporción de chicos que a los 12 o 13 años están en condiciones de comenzar la escuela secundaria. El segundo punto que quiero mencionar es que los estudiantes presentan problemas al transitar de la escuela primaria a la secundaria. Entre los chicos que terminan la escuela primaria a tiempo, solo el 80% comienza la secundaria. Y si bien desde 1990 hasta hoy los países han logrado reducir esta tasa de abandono inicial en casi 8 puntos porcentuales, la misma aún es alta cuando se la compara con países más desarrollados, donde prácticamente todos los chicos terminan la primaria y comienzan la secundaria. El tercer punto que es importante recalcar es que en los primeros años de la escuela secundaria comienzan a producirse 2 fenómenos. Los alumnos comienzan a atrasarse de grado, ya sea porque repiten o porque asisten intermitentemente a la escuela, y muchos alumnos comienzan a abandonar la escuela. En la actualidad, solo el 45% de los alumnos terminan la secundaria a tiempo y un 5% adicional la termina con algunos años de retraso. O sea que hoy 1 de cada 2 jóvenes termina la secundaria. Solamente 1 de cada 2 jóvenes termina la secundaria. Y si bien la deserción ha caído en casi 12 puntos porcentuales en los últimos 25 años y los alumnos abandonan la escuela más tarde, la deserción escolar sigue siendo muy alta en la región. En Corea, por ejemplo, para citar el caso de un país que hace 50 años tenía un nivel de desarrollo muy parecido a varios países latinoamericanos, el 93% de las personas se gradúan de la secundaria a tiempo. Las mujeres tienen tasas de graduación 8 puntos porcentuales más altas que los hombres. Las personas que viven en zonas urbanas tienen tasas de graduación de secundario 24 puntos porcentuales más altas que las de las personas que viven en zonas rurales. Y las personas del quintil más rico de la distribución del ingreso tienen tasas de graduación que son 35 puntos porcentuales más altas que las del quintil más pobre. Y si bien todos estos grupos han aumentado las tasas de graduación de secundario en los últimos 25 años, estas brechas que son grandes y que sugieren que no todas las personas tienen las mismas oportunidades, han permanecido más o menos constantes también en esos años. Hay 3 causas fundamentales. Primero, la baja calidad de la educación tanto de la escuela primaria como de la escuela secundaria. Un porcentaje importante de los alumnos egresa de la escuela primaria sin tener los conocimientos mínimos de lengua y matemáticas. El examen internacional estandarizado TIMSS mide, entre otras cosas, el porcentaje de alumnos que alcanza los contenidos mínimos de matemáticas, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Básicamente que los alumnos tengan algún conocimiento de números enteros, decimales y puedan realizar algunas operaciones sencillas con los mismos. En Chile, el 43% de los alumnos no alcanza ese nivel mínimo al egresar de la primaria. En Honduras, el 79% no alcanza ese nivel mínimo. En cambio, en Corea o en Finlandia, países más desarrollados, menos del 5% de los alumnos no llega a ese nivel mínimo. Esas deficiencias de conocimientos no parecen estar siendo compensadas tampoco en el secundario. Los resultados de las pruebas PISA muestran que más de la mitad de los alumnos de 15 años no alcanzan el nivel mínimo de aprendizaje de matemáticas ni cuentan con habilidades lectoras básicas. Segundo, para entender el problema de deserción es importante reconocer los beneficios y los costos económicos de finalizar la escuela secundaria. Por un lado, a pesar de la baja calidad educativa, aquellas personas que terminan la escuela secundaria ganan un 50% más que aquellas que solo llegan a terminar la primaria. Cada año adicional de educación secundaria genera en promedio un aumento del 10% del ingreso. Pero a la vez, asistir a la escuela y estudiar representa un costo de oportunidad, pues la persona no puede trabajar. Si el costo de ir a la escuela supera el beneficio privado, algunos jóvenes van a decidir abandonar la escuela secundaria. Y de hecho hay evidencia de que esto es precisamente lo que ocurrió, por ejemplo, en México, cuando se comenzaron a expandir las oportunidades de trabajo en el sector de manufacturas exportables, luego de la firma de los tratados de libre comercio. Los jóvenes que tenían unos 16 años en ese momento y que vivían en ciudades en las que se generaron estos nuevos puestos de trabajo, tendieron a abandonar más la escuela secundaria. Tercero, hay evidencia que sugiere que los alumnos toman la decisión de abandonar la escuela secundaria con información limitada.
desconociendo los beneficios reales de finalizar la escuela. En República Dominicana y en Chile se hicieron una serie de estudios experimentales que muestran que cuando se les brinda información a los alumnos sobre los beneficios de terminar la escuela secundaria, en términos de lo que van a ganar en el futuro, o información sobre las oportunidades de financiamiento para asistir luego a la educación superior, los alumnos deciden continuar por más años en la escuela secundaria. Se pueden hacer tres cosas. Primero, mejorar la calidad de la educación tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. En los últimos 15 años ha habido una explosión de evidencia experimental y cuasi experimental que debería ser utilizada para informar a la política pública sobre los beneficios en términos de aprendizaje de los alumnos y los costos sociales de distintas intervenciones. Segundo, para los alumnos mayores de 16 años de hogares pobres es costoso asistir a la escuela. Hay que reducir ese costo de oportunidad. ¿Cómo? Por ejemplo, con programas de transferencias condicionadas o con programas de educación más flexibles que sean compatibles con el trabajo. Tercero, existe evidencia de que los programas de prevención de abandono escolar funcionan. Muchos de estos programas se centran primero en detectar tempranamente dentro de la escuela a aquellos alumnos que están en riesgo de abandonarla. Las señales suelen ser malas notas, problemas de comportamiento o mucho ausentismo. En esos casos hay dos tipos de intervenciones que parecen funcionar. Por un lado, programas que ayudan y fomentan a los padres a involucrarse de manera positiva en la educación de sus hijos. Y segundo, programas de tutorías que funcionan dentro de las escuelas que apoyan a los niños que más lo necesitan.